Hola, mi nombre es Jennifer Lorena Meriño Mesa, estudiante de Contaduría Pública en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Regional Caribe. Hoy analizaremos un caso de la asignatura Legislación Laboral, donde encontramos una empresa pesquera llamada Marineros SAS, con domicilio en Tumaco, Nariño. Cuenta con 5 barcos pesqueros que realizan sus actividades en esta región. Cada embarcación está integrada por 5 tripulantes conformados por un capitán y 4 operadores de pesca. Los operadores tienen una remuneración de 300,000 pesos semanales por cada semana de trabajo. Las faenas pesqueras tienen una duración de 8 horas diarias y los tripulantes deben usar uniforme de la empresa, así como los elementos necesarios proporcionados para ejecutar sus labores. Además, están obligados a cumplir las 8 horas de trabajo en la franja horaria que la empresa determine y seguir estrictamente las órdenes impartidas por el capitán. En caso de no seguir estrictamente las órdenes del capitán, los tripulantes reciben llamados de atención por escrito emitidos por la empresa. Para optimizar su estructura de costo, la empresa Marineros SAS solamente tiene por contrato de trabajo a los capitanes, mientras que los otros 4 tripulantes están vinculados mediante un contrato de prestación de servicio. Realizando un análisis del caso, el problema en pocas palabras de Marineros SAS se trata en la contratación de los operadores de pesca mediante un contrato de prestación de servicios para ahorrar prácticamente la existencia laboral real, pero no cumple con los requisitos de esta. En el fundamento legal, el contrato de trabajo lo está citando el artículo 22 del Código Sustantivo de Trabajo, donde nos habla de la presentación personal del servicio, donde dice: contrato de trabajo, aquel por el cual una persona natural es obligada a prestar un servicio personal a otra persona. En este caso, los operadores se presentan personalmente el servicio en los barcos, no pueden enviar reemplazo y son personas naturales obligadas a trabajar ellas mismas. En conclusión, se cumple el primer elemento. El artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo cita un elemento de trabajo que, para que haya contrato de trabajo, se requiere que concurra con 3 elementos esenciales, como es actividad personal del trabajador, la continua subordinación o dependencia del trabajo respecto al empleador y un salario como retribución del servicio. La actividad personal se cumple. Los trabajadores de la embarcación cumplen sus labores personalmente. La subordinación o dependencia se cumple. En el artículo 23 establece que hay subordinación cuando el empleador tiene la facultad de dar órdenes, fijar horarios y aplicar sanciones disciplinarias. Evidencias en Marineros SAS tiene un horario impuesto de 8 diarias en la franja determinada por la empresa. Órdenes, obligaciones de sus obligaciones que deben seguir las instrucciones del capitán. Poder disciplinario. Reciben llamados de atención por escrito. Uniforme en la obligación. Deben usar uniforme en la empresa. Herramientas de trabajo. Usan las herramientas proporcionadas por la empresa. En conclusión, la subordinación es clara y evidente. El salario, la retribución se cumple, 300,000 pesos semanales, pago regular y fijo por el servicio prestado. En el artículo 24 del Código Sustantivo de Trabajo, la presunción del contrato de trabajo. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. Significado: cuando alguien trabaja para otra persona de manera personal, se presume que existe un contrato de trabajo.
En este caso, los operadores trabajan personalmente, hay subordinación y reciben un pago. En el artículo 486 del Código Sustantivo de Trabajo nos habla de las sanciones, donde dice que el Ministerio de Trabajo impondrá multas hasta de 5.000 salarios mínimos legales vigentes mensuales a los empleadores que incurran en la violación de normas laborales. Entonces, tendrían ellos una multa potencial por los 20 operadores que sería una cifra devastadora. En el artículo 249 nos habla de las cesantías, donde dice que los trabajadores tienen derecho a cesantías equivalentes a un mes de salario por cada año trabajado. El artículo 306 nos habla de la prima de servicio, que tienen derecho a 30 días de salario pagaderos en 2 cuotas, es decir, en junio y en diciembre. En el artículo 186 nos cita las vacaciones, que tienen derecho a 15 días hábiles de vacaciones remuneradas por cada año de servicio. Y en el artículo 230 deben recibir dotaciones anuales, calzado y vestido, si ganan menos de 2 salarios mínimos legales vigentes. Ninguna de estas prestaciones están siendo pagadas por el operador. En el artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo nos habla del salario mínimo, donde cita que todo trabajador tiene que recibir y tiene derecho a recibir un salario mínimo fijado en forma prevista en este código. Problemas identificados: que los operadores solamente están remunerando 1.200.000 mensuales y el salario mínimo legal vigente en el 2025 es de 1.423.500, donde tienen un déficit de 223.500 mensual por operador, violando el artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo. En el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia habla de un principio constitucional. La ley, los contratos, los acuerdos y los convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. En la relación laboral prevalecerá la realidad sobre la formalidad establecida por los sujetos. La primicia de la realidad: no importa que firmaran prestación de servicio, importa lo que realmente sucede. Si en la práctica hay un trabajo subordinado, es un contrato laboral. Realizando un resumen de los incumplimientos que está realizando la empresa Marino SAS, ellos están incumpliendo el artículo 23, que trata de los elementos del contrato. No reconocen la relación laboral. El artículo 127, que cita el salario mínimo, pagan menos de un salario mínimo. El artículo 249, que nos habla de las cesantías. El 306 nos habla de la prima de servicio. El 186 nos habla de las vacaciones. Y el 230 nos habla de las dotaciones. En la ley 100 de 1993 nos habla de la seguridad social, donde los operadores no están afiliados a EPS, pensión, ARL y caja de compensación. Y el artículo 486, que nos expone las multas y sanciones por el incumplimiento que está realizando. Podemos realizar una conclusión legal que, conforme al artículo 22, 23 y 24 del Código Sustantivo de Trabajo, en el caso de marineros SAS existe prestación de servicio personal, citado por el artículo 22. Existe una subordinación clara, citado por el artículo 23, numeral 2. Y existe una remuneración que lo cita el artículo 23, numeral 3. Por lo tanto, los contratos de prestación de servicios son inválidos. Deben reconocer la existencia del contrato laboral y aplica con el principio
de primacía de la realidad, citado por el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia. Mensaje final. Analizando el caso de Marinero Sá, los operadores son trabajadores, no contratistas independientes. La empresa debe regular inmediatamente su situación conforme a las órdenes del Código Sustantivo de Trabajo y la Constitución Política de Colombia. Muchas gracias.